Una pequeña ciudad, en una pequeña ciudad llamada Goodnisville, vivía un joven llamado Pete. Pete era conocido por ser un joven honesto y siempre trataba de hacer lo correcto en todas las situaciones de su vida. Trabajaba en los grandes almacenes de English Court y a pesar de los desafíos que su trabajo le presentaba día a día, él siempre mantenía su integridad y su honestidad. Un día el dueño de los grandes almacenes, el señor McDowell, comenzó a tener dificultades financieras. Había una crisis económica en todo el país. En lugar de cerrar los grandes almacenes, decidió aumentar los precios de los productos y bajar la calidad para poder mantener el negocio a flote. Pete, a pesar de comprender la situación de la empresa, no podía aceptar esta decisión, ya que sabía que iba a afectar gravemente a los clientes de la ciudad, muchos de los cuales también estaban pasando por momentos difíciles económicamente hablando. Con valentía, Pete decidió hablar con el señor McDowell. Le explicó su preocupación por la comunidad y sugirió buscar otras formas de superar las dificultades financieras sin engañar a los clientes. El señor McDowell, sin embargo, no estaba dispuesto a considerar otras opciones y le dijo a Pete que no se metiera en los asuntos que no le correspondían. A pesar de la respuesta del señor McDowell, Pete decidió hacer lo correcto. Se negó a participar en el aumento de precios y, en cambio, ayudó a algunos clientes a encontrar alternativas más asequibles y de mayor calidad. La noticia de su integridad se extendió por toda la ciudad y la gente comenzó a admirar el compromiso de Pete con la justicia y siempre buscaban a Pete para ser aconsejados por él. Sin embargo, a pesar de su acción justa, Pete experimentó un gran agravio. El señor McDowell, enojado por la actitud de Pete, lo reprendió y lo echó de los grandes almacenes. Pete se sintió frustrado, desalentado y sin trabajo. Parecía que hacer lo correcto había resultado en consecuencias muy negativas para él y para su familia. A medida que pasaba el tiempo, Pete se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades que estaba atravesando, había mantenido su integridad y también la confianza de toda la comunidad. La gente de la ciudad seguía apreciando su integridad y su honestidad. Las ventas de los grandes almacenes cayeron en picado y el señor McDowell notó el apoyo continuo de la comunidad hacia Pete y el declive de su empresa. Al darse cuenta de su error, reconsideró su decisión, volvió a poner los precios y la calidad de los productos correctamente, llamó a Pete pidiéndole encarecidamente que volviera a su puesto de trabajo, eso sí, ahora como encargado principal de los grandes almacenes de English Court. La moraleja de la historia de Pete es que, aunque hacer lo correcto a veces conlleva agravios y desafíos, la integridad y la honestidad siempre prevalecen a largo plazo. Pete, a pesar de enfrentar consecuencias negativas en el momento, ganó el respeto y la admiración de quienes lo rodeaban, incluyendo a su jefe, el señor McDowell. La historia de Pete nos recuerda que hacer lo correcto, aunque a veces es difícil, es siempre el camino en el que vale la pena perseverar y seguir adelante. ¿Amén? Qué buena historia. Voy a ponerlo en silencio. ¿Habéis puesto vosotros en silencio? ¿Voy? Yo no. Qué buena historia esta. Esta es la segunda parte de algo que titulamos La prueba de la prisión. ¿Os acordáis, verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la primera parte. La prueba de la prisión, la prueba de la perseverancia. Perseverar es más que tener paciencia. ¿Por qué? Porque paciencia puedes tener quizá un día, paciencia puedes tener cuando estamos en el restaurante chino, ¿verdad, Miguel? Esperando a que nos sirvan. Aunque algunos tienen poca, y yo también, y yo primero, ¿no? ¿Os acordáis de Abel, cariño? ¿Cómo te pusiste tú? Mi hijo Abel estaba ahí como diciendo, pero ¿cómo tardan tanto, no?
Paciencia puede tener uno en la fila del supermercado o en la fila del médico. Pero perseverar es más que paciencia, porque implica, no solo la perseverancia implica luchar la buena batalla de la fe mientras estamos esperando lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el primer punto que vimos es que la tribulación, las pruebas en nuestra vida, producen no solamente paciencia, sino que producen perseverancia cuando esas pruebas a veces son más largas de lo que esperábamos. Y el segundo punto que vimos es que esa perseverancia produce algo maravilloso en nosotros, que es un carácter íntegro, un carácter formado, un carácter maduro. Cuando hacemos lo correcto, pero no recibimos una recompensa o no recibimos aquello que pensábamos que nos merecemos, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo es nuestra reacción en esos momentos donde quizá nos merecemos una recompensa porque hemos hecho lo correcto, pero recibimos un agravio o recibimos algo que no es positivo en nuestra vida? La obediencia a Dios, como dijimos, no es garantía de que no nos va a suceder nada malo, porque como todos sabemos, vivimos en un mundo corrupto y un mundo que está afectado por el pecado, un mundo que está contaminado, un mundo que está lleno de egoísmo, un mundo que está lleno de todas las cosas que vemos continuamente alrededor nuestro. O sea, que por muy bien que hagan las cosas, siempre va a haber un jefe, ¿no? O alguien que va a ser usado por nuestro enemigo porque no conoce a Dios o porque no puede fluir en el amor de Dios hacia nosotros. No podemos estar libres de esas cosas. Hace años yo estaba trabajando, y esto es algo que quiero que quede como un testimonio, ¿no? En mi trabajo estaba trabajando en ventas en una empresa muy importante de aquí de Murcia. Y cuando visitaba a algunos clientes, muchos clientes me decían, oye, si me vendes eso sin IVA, te pago al contado. Claro, se planteaba la oportunidad, ¿no? Pero yo decidí que yo no iba a vender sin IVA, porque vender sin IVA es defraudar, es algo que es ilegal. Y yo como hijo de Dios quería mantener mi testimonio. Entonces recuerdo que un día llegué a una empresa donde el hombre, un tal Filiberto, se llamaba el hombre, Filiberto, vaya nombre. Filiberto quería cerrar un negocio rápido, él tenía una empresa de conservas muy grande en Cejín y necesitaba una instalación, hacer toda una instalación que pues aproximadamente que en mi negocio era mucho, eran unos 10.000 euros. 10.000 euros. Y el hombre me dice, si lo cerramos sin IVA, lo cerramos ya. 10.000 euros al 10% de comisión que yo llevaba, pues está bien, ¿no? O sea, son 1.000 pavos para mí. Pero yo le dije, mira, no te puedo vender sin IVA. El IVA no lo he puesto yo. El IVA es un impuesto y no puedo vender sin IVA. ¿Cómo que no puedes vender sin IVA? Si tú esto lo descarga el camión y el sobre. Ya, pero yo no puedo venderte sin IVA. Y esto me creó un agravio grande. Primero, porque perdí la comisión, porque al final no me compró. Pero también fue un agravio contra mi empresa, porque yo tenía que llegar a unos objetivos de ventas y mi jefe de vez en cuando pues decía, oye, pues sin IVA, pues si es al contado, aquí, pum, pum, y ya está, ¿no? Entonces, tuve que hablar con mi jefe y decirle, mira, yo no voy a vender sin IVA. Lo siento, yo sé que tú tienes comerciales que a veces venden sin IVA, pero yo no puedo vender sin IVA. ¿Por qué? Porque mi conciencia no me permite vender sin IVA. Creo que no es correcto. Yo puedo considerar más justo o menos justo el impuesto, pero es el impuesto. Por lo tanto, lo correcto es que yo me ciña a lo que la ley dice. Y ahí se quedó la cosa. Y, ¿sabes? Pues me quedé sin la venta y me quedé con un puro que me echó mi jefe por perder la venta. Pero
a la larga salí ganando. ¿Sabes por qué? Porque Filiberto año y pico más tarde me llamó. Porque el que le había vendido sin IVA, pues era un figura, como casi todos los que venden sin IVA, ¿no? Y él dijo, ¿sabes por qué te he llamado? Porque tú eres un tío íntegro. Tú eres un tío que tu sí es sí y tu no es no. Y por eso confío en ti. Confío en que tú no me vas a engañar. Y que los precios que me vas a poner son los justos. Y así es. Al final lo gané como cliente y precisamente me hizo las compras más grandes luego, ¿no? Porque es una empresa bastante fuerte. Pasó a ser uno de mis mejores clientes. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces hacer lo correcto quizás es lo más difícil. Es complicado. Incluso hacer lo incorrecto parece el camino más fácil a llegar al objetivo que nos hemos planteado, pero nunca es una buena opción. Cuando parece que no hay recompensa por hacer lo correcto, por servir a Dios, muchas veces desfallecemos, muchas veces cometemos el error. Y te cuento esta parte porque yo he estado muchos años en ventas y ha habido veces que no lo he hecho bien, que el poder de la oportunidad ha podido conmigo y he caído, he cedido, pero con el tiempo me he dado cuenta que hacer lo correcto, aunque no lleve una recompensa, siempre es lo mejor, porque forma en nosotros un carácter. Y además nos lleva a poder desarrollar un gran propósito. Y eso es lo que le pasaba a José. Sabéis que estamos hablando de la historia de José, ¿verdad? En estos días. José, todos sabemos que tenía un gran propósito. Había un gran propósito para la vida de José. Por eso José, para ese propósito, necesitaba tener un gran carácter. Necesitaba ese rasgo característico de la perseverancia, porque esa perseverancia iba a producir en José un carácter maduro, un carácter íntegro. Y a mí personalmente, cuando leo la historia de José, lo que más me ministra, lo que más me bendice de José es que, pese a todas las circunstancias que José vivió, no permitió que su fe fallara. Él siguió siendo usado por Dios pese a las circunstancias que tuvo que atravesar. Y empleábamos el texto de Romanos 5, que quiero que volvamos a leer, que es en el que está basado esta enseñanza. Aparte de la vida de José, en Romanos 5, versos del 3 al 5, dice lo siguiente. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo se puede uno gloriar en una tribulación? Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. ¿Puedes decir conmigo esperanza? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El carácter íntegro es sencillamente hacer lo correcto en una situación injusta. Y a medida que ese carácter se va desarrollando, sucede algo maravilloso. Conforme vamos siendo formados y nuestro carácter se va haciendo íntegro, va madurando a través de las circunstancias y de las pruebas. Cuando nosotros perseveramos y nuestro carácter se va formando, un carácter parecido al de Jesús, ocurre algo maravilloso en nuestra vida. No sé si has podido empezar a experimentarlo, pero es algo que yo he experimentado y que sigo experimentando. Y es que empezamos a tener fe. Empezamos a tener esperanza. Y esto me lleva al primero de los dos puntos que vamos a ver hoy para terminar esta enseñanza. Y es que el carácter produce esperanza. El carácter íntegro, el carácter maduro produce esperanza, produce fe en nosotros. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es esperar? Tener ¿qué? Esperanza. O sea, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Tener certeza de lo que se espera es fe. Cuando respondemos correctamente a una situación injusta, de repente algo le sucede a nuestra perspectiva. O sea, cuando yo respondo correctamente a una situación que es un agravio para mí, de repente algo cambia en mi perspectiva.
¿Qué quiero decir con esto? Que es cuando empezamos a ver el cuadro más grande. Empezamos a salir de nuestro minimundo, de mi yo, de mi mi, mamu, mami. Y entonces empezamos a ver el cuadro más grande, empezamos a ver lo que Dios tiene en mente para nuestra vida. De repente, cuando empezamos a ver lo que Dios tiene en mente para nuestra vida, que Él tiene un propósito que va más allá de nuestro minimundo y de vivir para nosotros, ahí sucede algo maravilloso y es que nuestra fe de repente se activa. De repente, Dios se ve mucho más grande que cualquier circunstancia que estemos atravesando. Empiezas a conocerle a Él, empiezas a conocer su poder, empiezas a ver su Espíritu Santo obrando en tu vida, produciendo vida en los momentos más oscuros. Y ahí es cuando tu fe empieza a desarrollarse y empiezas a ver a Dios mucho más grande que cualquier prueba. Empiezas a acercarte a Dios. Hay un cambio de perspectiva. ¿Sabes que la perspectiva es importante? ¿Veis esa foto? Esa foto es la foto de un avión Antonov, es ucraniano. Es uno de los aviones más grandes, junto con el Beluga, del mundo. Y está a 10.000 pies. Ahora, no sé si, seguro que lo habéis oído, la historia de ese niño que le pregunta a su padre, papá, ¿cómo es Dios? Y estaban andando por el parque, ¿no? Y de repente ve un avión en lo alto y dice, Dios es como un avión. Y el niño se queda mirando el avión. Papá, qué pequeño es Dios. El padre se queda asombrado al oír al hijo y dice, lo toma enseguida, lo mete en el coche y lo lleva al aeropuerto, ¿no? Y cuando lo lleva al aeropuerto lo pone al lado de un Boeing 747. Y el niño se queda mirando y dice, ¡wow, papá, qué grande es Dios! Cuanto más cerca estás de Dios, más grande le ves. Y esta es la manera como se produce la esperanza. Así es como se produce la fe en nosotros. Las tribulaciones, las pruebas que producen carácter en nosotros y que nos acercan cada vez más a Dios. Y cuanto más cerca de Dios estamos, más pequeños vemos los problemas y más grande vemos a nuestro Dios. La fe es mirar a Jesucristo, no mirar a la montaña. La fe es mirar a Jesucristo, no mirar la tormenta. La fe es mirar a Jesucristo, no mirar la circunstancia por la que estoy atravesando. Como dice esa canción, cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas, nada será igual. ¿Cómo es? Nunca seré igual. Si es que yo, para las canciones ya sabéis de quién ha sacado el talento Aarón, ¿no? Ahora vamos a terminar cantando esa canción. Cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas. Amén. Aprender a ver como Él ve. ¿Saben? Muchas veces las cosas no suceden en nuestra vida porque no creemos. Porque tenemos un Dios chico, un Dios pequeño. Dios no es pequeño, pero nosotros creemos que tenemos un Dios chico. Por eso no oramos. Por eso nos vamos al botiquín a tomarnos una aspirina cuando nos duele la cabeza, en vez de decir al Señor, oye, voy a probar. Cuanto más cerca estamos de Dios, más grande le vemos. La esperanza, la fe, es aquello que nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios, sin importar cómo puedan parecer las circunstancias. Y sabes, volviendo a José, más de una vez José hizo lo correcto y sufrió por hacer lo correcto. Satanás, nuestro enemigo, hizo que con frecuencia José fuera tratado injustamente. Ahora, una cosa que tienes que saber es que Satanás siempre usa el mismo truco. Y usa un truco contigo diferente al que usa conmigo, porque somos distintos. Pero él siempre repite el patrón. El mismo patrón que usa contigo lo va a seguir utilizando en diferentes formas durante toda tu vida para intentar engañarte y que tu fe desfallezca. Él siempre usa el mismo truco. Yo lo he visto en mi vida continuamente y también lo veo en la vida de José, por ejemplo. Mira, por ejemplo, vamos a ver José. Lo primero que pasa con José es que Satanás usó
la túnica de José para fabricar la evidencia de que un animal salvaje lo había devorado, ¿verdad? Pero si te das cuenta, después Satanás vuelve a utilizar la túnica de José para fabricar una evidencia de que él había intentado violar a la mujer de Potifar. Cuando era joven, José estaba tratando de hacer lo correcto, estaba tratando de hacer un buen trabajo. Cuando su padre lo envía a que le diera reporte de sus hermanos, él estaba tratando de hacer un trabajo correcto para su padre, y resulta que acabó ¿dónde? En un pozo. Después, años más tarde, José estaba tratando de ser un buen administrador, de hacer un buen trabajo en casa de Potifar y acabó en otro pozo, en prisión. Siempre el mismo patrón. Y sabes, José pudo haberse amargado. Tenía motivos para amargarse. O sea, imagínate estar haciendo lo correcto y que parece que nada salga bien. Él tuvo motivos para estar enojado, para estar amargado, para ser alguien. ¿Te has encontrado alguna vez a alguien que parece que está amargado con la vida? Para ser un quejumbroso, para estar quejándose continuamente. Sin embargo, en lugar de eso, José mantuvo su corazón sano. Y me ministra porque él respondió de la manera correcta en esas situaciones que no eran justas. En esos momentos de injusticia, él supo responder de la manera correcta. José mantuvo su enfoque en Dios todo el tiempo y por eso él pudo perseverar, se mantuvo en fe. José mantuvo su fe firme. Esa perseverancia, ese mantener su enfoque en Dios, desarrolló carácter. Hizo a José un hombre maduro. Y ese carácter fue el que le ayudó a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Se hizo amigo de Dios. Empezó a conocer a Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Y sabes, ver las cosas desde la perspectiva de Dios produjo fe en José. Produjo esperanza en el corazón de José. Hay algo maravilloso acerca de José. Y es que, como dice Romanos 5, verso 5, dice: José no permitió que su esperanza terminara en decepción o en desilusión. El tiempo de la prueba de José, sabéis que duró 13 años. Después de pasar los primeros 11 años, pasa el acontecimiento donde José está en la cárcel y entonces interpreta el sueño del copero. Y ahí es cuando le dice al copero: oye, cuando estés repuesto en tu puesto y estés en la corte de Faraón, háblale a Faraón de mí. Acuérdate de mí. Y yo creo que cuando ese sueño fue interpretado y se hizo realidad, José probablemente pensó, o estaba en la prisión y estaba pensando: wow, en cualquier momento me llaman. En cualquier momento, yo sé que el copero, vamos, con el buen rollo que tenía yo con el copero seguro que le ha dicho a Faraón lo bueno que soy, cómo interpreto los sueños y qué don tengo, ¿no? Entonces me van a llamar, me tienen que llamar, me tienen que llamar. Tengo que salir de aquí, ¿no? Me van a liberar seguramente. Ha llegado el fin de mi proceso. Estoy segurísimo que José estaba esperando ansiosamente ser liberado de la prisión cualquier día, en cualquier momento. Pero resulta que entonces los días empiezan a convertirse en semanas. Las semanas empiezan a convertirse en meses y los meses se convierten en 2 años más ahí en prisión. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que José tuvo la oportunidad perfecta para desilusionarse otra vez. O sea, en un momento donde Dios lo había usado para interpretar un sueño, ¿verdad? Quizá Dios te ha usado en algún momento para llevar el mensaje o para hacer que alguien se convierta al Señor o cualquier otra manera te ha usado el Señor, pero resulta que parece que tú, aún haciendo lo correcto, sigues ahí en la prisión. Y puede ser que llegue el momento ese donde te sientas incluso desilusionado. Yo creo que José podía haberse desilusionado, ¿no? Viendo pasar el tiempo y decir: oye, el copero este, tiene influencia, él puede sacarme de aquí. Pero algo que me ministra de José es que José mantuvo su esperanza, su fe, no en el copero, sino en Dios. Quiero leer algo que la palabra dice acerca de la esperanza que me ministra mucho. Se encuentra en Proverbios capítulo 13, 12. Mira lo que dice: la esperanza que se demora enferma el corazón,
pero el deseo cumplido es árbol de vida. La esperanza que se demora enferma el corazón. O sea, la esperanza que se demora es esperanza que se convierte en desilusión. Cuando atravesamos quizá una prueba larga y una prueba que es difícil en nuestra vida, tú y yo no podemos permitir que eso suceda. Tenemos que perseverar y permitir que Dios nos muestre su perspectiva de lo que estamos atravesando, porque si permitimos que nuestra esperanza, nuestra fe se vuelva desilusión, nuestra esperanza será demorada. Y Dios dice que si permitimos que nuestra esperanza se demore, vamos a terminar con un corazón enfermo. Wow. La esperanza, la fe de José fue demorada, fue probada durante 13 largos años. Si José hubiera permitido que esas desilusiones le robaran la fe, le robaran la esperanza, José habría tenido un corazón enfermo. Ese padecimiento, ese corazón enfermo podría haber causado la muerte de José, la muerte a su propósito, el que José no hubiera alcanzado el propósito que Dios tenía con él. Sin embargo, José no permitió que su corazón se enfermara. No permitió que su corazón se enfermara. En lugar de eso, José mantuvo viva su fe, mantuvo viva su esperanza y su confianza en Dios. La esperanza, la fe, hermano, es para el presente. ¿Has oído lo que he dicho? La fe es para hoy. La fe es para el presente. La esperanza no solamente es para el futuro. La fe, la esperanza es para el presente. Da igual la prueba que puedas estar atravesando, da igual el valle de sombra de muerte, da igual la tormenta, da igual la circunstancia que puedas estar atravesando hoy. Aún si te encuentras en una prisión, aún si te encuentras en un calabozo, aún si te encuentras en un pozo, déjame decirte que la fe dice que Dios está contigo ahí y no te dejará jamás. Dios está con nosotros ahora mismo. Aleluya. ¿Sabes? Con el tiempo yo he observado que hay una tendencia que no creo que esté equivocada, porque entiendo lo que quieren decir cuando dicen esto. Entiendo que quieren decir que va a haber un derramamiento especial. ¿Cuántos saben que la gloria postrera de Dios va a ser mejor que la primera? Y entiendo lo que quieren decir con eso. No quiero decir que estén equivocados, pero hay una tendencia a predicar continuamente acerca de un movimiento de Dios, ese avivamiento, ¿no? Un movimiento que está por venir y siempre está por venir. Para mí eso no es predicar fe. Para mí eso no es predicar esperanza, aunque entiendo lo que quieren decir. Porque la realidad es que ahora mismo estamos viviendo en un movimiento de Dios. El Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Y la gente tiene que saber que no tenemos que esperar un mover de Dios en el futuro. De que estamos en avivamiento ahora mismo. Si tú lo crees en tu corazón. Estamos en un mover de Dios poderoso. Desde que Jesucristo vino a la tierra, estamos en avivamiento, hermanos. Esto es lo que la gente tiene que entender en estos días de Navidad. Que desde que Jesucristo vino a la tierra y Él envió su Espíritu Santo después de resucitar, hay avivamiento. Que ahora mismo tú puedes ser liberado. Que ahora mismo tú puedes ser sanado por el poder del Espíritu Santo. No tenemos que esperar por un avivamiento de Dios en el futuro. Ahora mismo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dios se está moviendo en medio nuestro. Amén. La fe es para el ahora. Y yo quiero lo que Dios tiene para mí ya. Y como he dicho antes, yo sé que hay momentos de derramamiento especial del Espíritu Santo, que es lo que muchos llamamos avivamiento. Sin embargo, yo necesito agradecer a Dios por su Espíritu Santo, porque Él está derramando su gracia en nuestras vidas ahora mismo. ¿Por qué? Porque si estoy mirando continuamente al futuro, mi fe será retrasada. Y Dios dice que la esperanza, la fe retrasada hará que nuestros corazones se enfermen. Dile que tienes al lado, la fe es ahora. Amén. La fe es creer que Dios está trabajando por mí ahora mismo, que Él está trabajando en mi vida, que Él está trabajando en mi familia, que Él está trabajando en todas las circunstancias de mi vida, aún en el peor de los baches, aún en mi enfermedad, aún en la circunstancia económica que esté atravesando. Dios está trabajando, Él sigue trabajando en mi favor.
La esperanza es creer que Dios me ama, que Él me ama, que Él me va a cuidar hoy también. Es creer que estamos en el centro de su voluntad. Por eso podemos tener paz aquí y ahora mismo, independientemente de la tormenta que nos rodee. Es creer que Dios está con nosotros aquí, sin importar qué prueba estás atravesando. Para mí, eso es fe bíblica. No es esperanza que se demora. Y sabes, el carácter produce este tipo de fe en nosotros, este tipo de esperanza. Y adivina qué produce fe. Mejor dicho, ¿qué produce la fe en nosotros? Es el último punto que quiero que veamos. La fe produce citas celestiales. La fe produce citas celestiales. La esperanza. Cuando nosotros estamos llenos de esperanza, cuando estamos llenos de fe, cuando sabemos que la fe es para el ahora y para el presente, tú no vives en el futuro, tú vives en el día de hoy. Y entonces Dios prepara para ti citas celestiales. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 5 otra vez, pero quiero que lo leamos de la versión Palabra de Dios para todos. Dice, esa esperanza no nos va a fallar. Dile al que tienes al lado, la fe no te va a fallar. Aleluya. Ahora, esa palabra fallar, ¿verdad? Fallar significa no cumplir con algo. Fallar es lo opuesto a acertar. De manera que la palabra fallar significa que yo no he logrado hacer algo. Si yo digo yo fallé, significa que no he logrado hacer algo. Por ejemplo, yo he llegado tarde esta mañana. He fallado. ¿Cuántos han fallado conmigo? Pero si la esperanza, si la fe no falla, entonces ¿qué es lo que hace la fe? Es fácil. La fe produce oportunidades. La fe te hace ver la vida de una forma muy distinta. Te hace ver la vida como una oportunidad. Entonces sales al mundo y no sales como si estuviera el mundo, no sé, sales como asustado de la vida, sino que sales empoderado, no empoderado en una manera egocéntrica, sino empoderado con lo que Dios te ha dado. Empoderado porque en ti está la vida que todo el mundo busca. Y entonces te conviertes en un punto de luz. Entonces te conviertes en una fuente que sacia la sed de los demás. Entonces te conviertes en sal que produce sed en la gente. La esperanza produce citas celestiales en nuestra vida. Abre nuestros ojos. Nos hace entrar en el mundo de lo compartido. Nos saca de nuestro minimundo y de nuestro ego. Y nos hace ver la necesidad a nuestro alrededor. Citas y oportunidades para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos ministrar y ayudar a otros y que podamos ver el cambio en sus vidas como Dios cambió las nuestras, porque el mundo está lleno de valle de sombra de muerte, porque el mundo está lleno de desesperanza, porque alrededor tuyo hay gente atravesando tormentas, porque alrededor tuyo hay matrimonios rotos, porque alrededor tuyo hay hijos. Oye, ayer le pegaron un tiro en la calle Inmaculada a un hombre de 37 años, aquí en Águilas. ¿Dónde está la iglesia? Ahora, sin fe, sin esperanza, ¿sabes qué pasa? Que nos quedamos atrapados en nuestra prueba. ¿Y quieres que te diga una noticia? Jamás mientras estés en esta tierra vas a dejar de tener pruebas. De mayor índole, de menos índole. Habrá días más felices, días más tristes. Pero siempre vamos a estar siendo probados. Estamos rodeados de maldad. Pero si tú y yo tenemos fe, todo cambia. Ahora, sin fe, nos quedamos atrapados en la prueba que estamos atravesando y nos perdemos las citas celestiales. ¿Sabe? José tuvo una cita celestial con su futuro.
Pero José pudo haber perdido esa cita si él hubiera permitido que su esperanza, que su fe fallara en ese momento. José pudo haber pasado los días ahí en prisión, lastimándose de sí mismo, diciendo, ¿qué hago aquí? Mi sueño roto. Ahí, así. Imagínate, la celda llena de presos y él ahí. ¿Qué será de mí? Estoy hecho polvo. El Señor me dio unos sueños. ¿Dónde están esos sueños? Mi hermano. Uy, mi hermano. La madre que los parió, mi hermano. Y la Potifara esta. Lo que me ha hecho. ¡Qué guarra! ¿Verdad que sí? ¿Tenía motivos o no? Pudo haberse pasado todos los días sintiendo conmiseración de sí mismo. Lástima. Soy la víctima. José estaba en una situación muy injusta. Y además era una situación donde no parecía haber salida. Sin embargo, en lugar de sentir autocompasión, José mantuvo la actitud correcta en su corazón. Él continuó buscando oportunidades para servir a Dios y para ministrar a los demás. José no permitió que la situación que estaba atravesando evitara que él pudiera acercarse a otros para servirles en sus necesidades. O sea, José estaba buscando citas celestiales. Todos los días, así, allí, justamente en la prisión, él estaba buscando servir a Dios. Génesis 40, versos 6 al 7. Este texto a mí me vuela la cabeza. Porque en medio de esa prisión, en medio de todas esas circunstancias, con todo lo que él había vivido, me ministra tanto esto. Mira lo que dice. Dice, y José vino a ellos por la mañana y los observó. Vino al copero y al panadero. Como sabéis, el copero y el panadero eran servidores, el panadero del rey y el copero del rey. Era el que le preparaba el pan al rey y el copero era el que probaba por si alguien quería envenenar al rey. Eran hombres de confianza y habían sido puestos en prisión por algo. Y resulta que José, que está allí con todas sus circunstancias injustas, lo que me ministra es que es capaz de salir de su situación y observar. Oye, yo quiero eso. Yo quiero que pese a las tormentas que pueda estar atravesando en mi hogar, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, yo pueda salir a la calle y ser capaz de discernir, observar lo que me rodea, observar a las personas que están a mi alrededor. Ese es el campo donde Dios te ha puesto a cosechar. Y entonces dice, y los observó. Y he aquí él percibió que estaban ¿cómo? Decaídos. Y esto es lo que más me ministra, porque muchas veces observamos la necesidad y vemos que la gente está triste a nuestro lado, pero decimos, yo estoy peor. ¿No? ¿Os acordáis cuando estábamos recogiendo en el banco de alimentos en los supermercados? Me hacía mucha gracia, ¿no? Porque veníamos y decíamos, oye, esto es para el banco de alimentos, para los más necesitados, si quiere usted donar algo. Y dice, yo estoy peor que ellos. Bueno, lo que tienen que donarme a mí. Digo, no estará tan mal cuando sale con el carro lleno, ¿no? Digo, no sé, yo creo que habrá alguien peor que tú. Dice, los observó y aquí estaban decaídos. Y entonces les pregunta. O sea, no solamente los observa y ve la necesidad, sino que preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor. Y dice, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes? Wow. Hay en tu trabajo, donde Dios te tiene el mayor tiempo, poder acercarte a alguien y decirle, ¿por qué estás triste? Te veo mal, te veo raro. No te puedes imaginar cómo las barreras se bajan. Incluso la gente que parece que es más empoderada. Me pasó el otro día hace unas semanas con
Con alguien que mis hijos cada vez que lo ven, dicen, yo quiero ser como ese. Y yo no entiendo por qué quieren ser como ese, ¿no? Él vive en la urbanización nuestra, en Isla del Fraile, y lleva un coche de 200.000 euros. Lleva un Porsche. Eso que le pisa la acelerador, hace... Yo lo oigo venir, ¿no? Desde Decathlon ya se oye. Es un cochazo de esos de 200.000 euros. Y él se llama... No voy a decir el nombre por si acaso luego lo ve el vídeo, porque yo se lo paso del mundo. Aunque ya sabe quién es, ¿verdad? Pero bueno, puedo hablar porque es algo que hablé con él, ¿no? Y estábamos juntos y él gana mucho dinero, él es inversor. Aparte de tener una empresa en Alemania, él es de origen, sus padres eran españoles, pero él criado en Alemania. Entonces tiene su residencia, su segunda residencia aquí. Pasa 6 meses aquí, 6 meses allí, en Alemania. Y tiene 45 años. Tío alto, guapo, fuertote. Y estoy hablando con él, ¿no? Y digo, wow, tal. Me dice, yo tengo mucho dinero, pero no tengo amigos. Estoy solo. La gente no sabe a lo que yo he tenido que renunciar para ser y tener lo que tengo. La gente solo se queda mirando lo que tengo, pero no entiende que en el camino he tenido que prescindir de tener una esposa, de formar una familia. Y entonces me dice, tú eres afortunado porque tú tienes una familia, ¿no? Conoces a mi mujer, conoces a Aarón y a los críos. Y dices tú, wow. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque un día le estaba viendo ahí y él aparenta ser un hombre que no necesita nada. Pero estaba allí, lo vi como triste, ¿no? Y me acerco y le digo, Florian, ¿qué te pasa? Sí, es igual, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Te veo raro. No veo la sonrisa que siempre veo en ti. Y entonces él empezó a abrirse, ¿no? Dice, tengo 45 años, estoy solo en la vida, tengo mucho dinero, pero no puedo confiar en nadie. La gente solo se acerca a mí por mi dinero. Incluso las mujeres. Me di cuenta que no tengo nada, que tengo todo y no tengo nada. ¡Wow! Simplemente porque me acerqué y le pregunté. Digo, pues ya tienes un amigo, Josué. Además uno que no te va a pedir nada. Bueno, si me deja el coche un fin de semana, ¿no? ¿Por qué están vuestros rostros tan tristes? Le dice José. O sea, lo que me dice José es que José pudo notar que el copero y el panadero estaban tristes porque José no había permitido que sus propios problemas lo consumieran. ¿Habéis visto las personas esas que te pones a contarle y dices, oh, me duele la espalda? Y dices, no, a mí me duele más que a ti. ¿No? O he tenido un sueño y en vez de preguntarte, ¿qué has soñado? Dice, no, yo he tenido un sueño peor que el tuyo. Además te lo voy a contar porque el tuyo no me interesa. Me ministra José porque a pesar de sus problemas José había perseverado y había permitido que su carácter produjera esperanza en su corazón, que produjera fe. Y debido a que él tenía fe en su corazón, José no estaba enfocado en sí mismo. José estaba buscando ministrar a las personas que le rodeaban. ¿Y sabe con qué lo hizo? Lo hizo con su don. ¿Cuál era el don de José? Interpretar sueños. ¿Y qué habían tenido los coperos? Un sueño. Ahora, fíjate porque José podía haber dicho, ¿cómo le fue a José cuando interpretó su sueño? Los que él tuvo. Yo creo que José hubiera dicho, imagínate que el copero ¿cómo estáis? Veo que estáis tristes. No, es que hemos tenido un sueño. No, a mí no me hables de sueños, madre mía. Déjate a mí de sueños, que yo tuve 2. ¿Verdad? A veces las cosas que estamos atravesando en nuestra vida, que parece que vienen a destruirnos, son las cosas que luego Dios transforma para que nosotros podamos servir a otros.
Quizás muchas veces no entendemos por qué estamos atravesando una enfermedad, o por qué estamos atravesando una prueba económica, o por qué estamos atravesando muchas cosas que no entiendes. Son armas que parece que van a destruirte. Pero cuando nosotros perseveramos y Dios forma en nosotros el carácter y forma la fe y produce la fe que nosotros necesitamos, esas cosas se transforman en armas que tú tienes para usar para ayudar a otros. Amén. Irónicamente, ministrar a uno de sus compañeros o a los dos compañeros de celda en su prisión fue con el tiempo la clave para ser liberado de la cárcel. Porque José finalmente salió de la cárcel. Porque ¿sabes qué? Dios no se olvida de nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Y ese es mi ánimo, hermanos. Tenemos que mantener nuestra fe, nuestra esperanza en Dios sin importar lo que estemos atravesando. Y debemos recordar que Dios tiene citas celestiales para nosotros todos los días. Hay gente a nuestro alrededor que necesita a Dios. Y Dios quiere que nosotros ayudemos a esas personas a encontrarle a Él. Pero si nuestro enfoque es solo en nuestros propios problemas, en nuestras propias pruebas, jamás vamos a ver las oportunidades de ministrar las necesidades de los demás y vamos a fallar en atender las citas celestiales que para Dios son tan importantes. Y sabes, en la vida de José, si tú te das cuenta, hubo un montón de obstáculos para que él pudiera llevar a cabo su propósito. Los hermanos de José trataron de impedir el propósito de Dios en su vida. La esposa de Potifar trató de impedir el propósito de Dios en su vida. Al copero la lió también porque se le olvidó hablarle a Faraón de José. Toda esa gente hizo cosas para impedir el propósito de Dios en la vida de José. Sin embargo, a pesar de todo, y a pesar de toda esa gente y todas esas personas, José continuó haciendo lo correcto, continuó sirviendo a Dios, continuó sirviendo al prójimo con sus dones, con sus talentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Águilas nos espera. Me bendice tanto que José continuó haciendo lo correcto. José no falló en atender esas citas celestiales. Tenemos que comprender esta gran verdad. ¿Sabes? Existe únicamente una persona que puede impedir el propósito de Dios en tu vida. Eres tú. El único que puede arruinar el plan de Dios en tu vida no es el que tienes al lado, no es la circunstancia, no es la tormenta, no es el bache, no es la montaña. Eres tú mismo. Así que cuando estemos atravesando una prueba larga y difícil, permite que esa prueba produzca perseverancia en ti. Sigue peleando la batalla de la fe mientras esperas con gozo y con alegría la liberación que Dios tiene para ti. Porque Dios en ese proceso va a desarrollar su carácter en ti. Vas a empezar a hacer lo correcto independientemente de lo injusta que sea la situación. Y entonces vas a empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Me gusta lo que dice 2 Corintios 4:17, porque desde la perspectiva de Dios, esa prueba que estás atravesando, esa prueba que está produciendo perseverancia en ti, es una aflicción leve y pasajera que va a producir en ti un eterno peso de gloria. La perspectiva de Dios va a hacer que siempre tengas fe. Y Dios no va a fallar, porque Él no falla. Nos va a llevar a una cita celestial con nuestro propósito. Amén. Amén. Ponte de pie. Hay un testimonio que leía esta semana y con esto quiero terminar, que me ministró mucho porque él es un hombre que ha sido usado por Dios poderosamente. Y quiero leerte algo que su esposa escribió sobre él. Su esposa se llama Axel. No sé si tenemos la foto de ellos ahí. Él se llama Leonard. Ellos eran padres de 4 niños. Y dice ella, he descubierto que Dios quiere entrar en nuestras brechas, en nuestras debilidades y en nuestro abandono. Gran parte del tiempo lo solemos emplear en intentar salir adelante e ir tirando, a menudo a través del trabajo duro. Pero cuando ya no podemos continuar, cuando simplemente no podemos más y entramos en una etapa avanzada de desesperación, entonces abrimos nuestros corazones y dejamos entrar a Dios.
Es como dejar que el aire llegue de nuevo a nuestros pulmones. Nos dejamos llevar y nos entregamos a Él. A veces tenemos que desnudarnos para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. A veces hay que ir de renuncia en renuncia, de dolor en dolor, para finalmente dar fruto. Leonard, mi esposo, aceptó dejarse llevar por Cristo para correr hacia el Padre de la misericordia. Cuando él enfermó de ELA, esta larga y dura batalla se convirtió para todos en un viaje de fe. Apenas con 37 años contrajo la enfermedad. La ELA me ha acercado más a Dios. Llevar la cruz reafirmó mi esperanza en la resurrección, mi deseo de ir al cielo y de ver el rostro de Cristo y de volver a ver a Leonard. Estar al lado de Leonard mientras luchaba con la ELA me permitió apreciar el aquí y el ahora. La ELA me ayudó a mirar más allá de las cosas en mi vida que ocupaban demasiado espacio, las cosas que al final son inútiles. La ELA me permitió quitar lo innecesario y redirigir mis prioridades. Ahora estoy buscando sobre todo la verdad en las relaciones, en poder ser luz allí donde estoy, incluido también, por supuesto, la relación que tengo conmigo misma. Me gusta estar en grupos pequeños y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y proclamar la verdad a todos. La ELA aumentó mi capacidad de asombro, tanto por las pequeñas como por las grandes cosas. Un rayo de sol, un hermoso color otoñal, la risa de un niño. Todavía tengo que progresar, pero confieso que me quejo mucho menos que antes. Miro más lo que soy, lo que hago y lo que tengo en lugar de lo que no soy, lo que no hago o lo que me falta. La ELA me permitió también descubrir a un Leonard que se dejó amar. Me permitió experimentar este sentimiento que era nuestro cuando nos casamos y descubrí lo hermoso y agradable que es dejar que te amen. Finalmente la ELA me ha enseñado a ser paciente. Esto es más cierto que nunca desde la muerte de Leonard y creo que Dios actúa para que yo pueda tener más paciencia. Cuando su padre enfermó en 2009, nuestros hijos tenían 5, 4, 2 y 1 año. Y cuando falleció en 2013 tenían 4 años más. Eran muy pequeños. Nuestros hijos estaban en una etapa de sus vidas en las que los niños son más bien despreocupados. Sencillamente vivían en el momento presente y oramos mucho para recibir la bendición del momento presente. Como Jesús dijo, vivir un día a la vez fue nuestra mejor arma. Los niños no entendían completamente la gravedad de la enfermedad de su padre y nos esforzamos para que la vida continuara de manera normal, a pesar del sufrimiento. Es difícil crecer sin ver a tu padre. Y naturalmente también ha habido momentos de muchas lágrimas. Sí, Leonard se despojó del orgullo humano que nos hace tan difícil aceptar que nos vean como débiles y dependientes de los demás. Fue esta debilidad lo que atrajo a la gente hacia él y él pudo dar testimonio. Por eso miles de personas se pudieron convertir al Señor a través de su testimonio de vida. Leonard se hizo conocido por su capacidad de recibir y dar amor. Fue el mendigo que perdonó a quien dio y permitió que Dios otros revelaran su capacidad de darnos. Este es el sentido de la vida. En el hospital pudimos cantar alabanzas al Señor y elevar nuestras oraciones, algo que en Francia es bastante inusual. Pero en el hospital vimos cómo la poderosa mano de Dios tocó el corazón de más de 100 personas y Él partió con el Señor y hoy ha dejado un testimonio de fe en su hogar y en toda la iglesia. Dios estaba presente, el Espíritu Santo estaba vivo en medio de esa habitación de hospital. Amén. Wow. Aleluya. Yo quiero ser como esto, Señor. Que nuestras circunstancias no impidan, Señor, que nosotros perdamos
esas citas que tú tienes para nosotros, Señor. Que nosotros podamos ser testimonios vivos en ese lugar donde tú nos has puesto, Padre. Que Jesús pueda nacer en los corazones de más gente, así como ha nacido en el nuestro. Y que sea una evidencia palpable, tangible, Señor, de que tú has nacido en nuestro corazón. Que podamos, Señor, salir de nuestro minimundo y observar la necesidad que hay alrededor nuestro. Que podamos brillar con tu luz. Que podamos brillar con tu amor. Que tu misericordia llegue a cualquier lugar donde nosotros entremos, Señor. Ayúdanos, saca de nosotros, Señor, la queja, la apatía, Señor. Que no nos tenga que pasar estas cosas, Señor, sino que aprovechemos cada día para brillar. Ayúdanos a ser mejores, Señor. Te pedimos perdón por nuestros fallos, porque estamos en un camino de aprendizaje. Sabemos que las pruebas pueden producir en nosotros perseverancia, y la perseverancia un carácter. El carácter va a producir fe en nosotros, Señor, y la fe va a producir citas, oportunidades con nuestro destino. Yo te doy gracias, Señor, por este día de Nochebuena. Te pido que nos bendigas a todos, Señor, que nos guardes, que podamos disfrutar en familia y que podamos tener un momento para reflexionar en qué queremos ser para este nuevo año, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios te bendiga.